Iglesia Cristiana Siempre en Victoria, con su pastor Carlos Gutiérrez. Estudios bíblicos, temas de actualidad, devocionales, enseñanzas, todo lo que necesitas para tu crecimiento espiritual. Bienvenido. Seguimos en esta serie que nos está regalando el Señor para analizar, hermano, por el Espíritu Santo, las plagas de Egipto. La semana pasada vimos la plaga de la sangre, ¿cierto? Plaga de sangre. Y hoy vamos a estar hablando de la plaga de ranas. Entonces abrimos nuestras Biblias en Éxodo 8, versículo 1. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dice la palabra de Dios: entonces Jehová dijo a Moisés: entra en la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, y en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Amén y amén. Gracias, Señor. Hermano, puedes tomar asiento. Dios ha determinado sacar a su pueblo de Egipto. Dios ha determinado doblegar a Faraón. Y vimos, hermano, que Faraón ha endurecido él mismo su corazón en la plaga de la sangre. Pero cada vez que endurece su corazón, la presencia de Dios, la gracia de Dios se va alejando y va a ser aún más duro el corazón de este rey. Vimos cómo cuando en el río, hermano, el Señor envió la plaga de sangre, cómo el río era un Dios, ¿cierto? Cómo era un Dios para Egipto. Cómo ese río se convirtió en sangre, hermano, y comenzó a hacer algo que era de bendición, algo que era vital para Egipto, se volvió, hermano, algo terrible, espantoso. ¿Sabes que cuando Dios, hermano, determina quitar en alguien su Dios, cuando Dios determina en quitar en alguien su Dios, duele? Cuando Dios determina quitar su ídolo, cuando Dios determina quitar eso que tiene usted de atadura, duele. Pero usted no puede ser como Faraón. Usted debe ser sensible a lo que Dios habla y darle la gloria. Pero Faraón no. Faraón, al contrario, hermano, después de haber tenido las aguas convertidas en sangre durante 7 días, sigue diciendo que no va a dejar ir al pueblo. Pero entonces el Señor le dice a Moisés, como lo acabamos de leer: ve y habla con Faraón y dile que deje ir a mi pueblo, porque si no, llenaré todo el país, lo llenaré de ranas. Y dice en el versículo 5: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas y cubrieron la tierra de Egipto. ¿Por qué ranas? Porque uno de los dioses que tenía Egipto era la rana. En el río Nilo, cuando bajaba el nivel del río Nilo, era normal que sobreabundaran las ranas. Era normal que sobreabundaran las ranas. Así que el milagro que está haciendo el Señor ahí tiene que haber sobrepasado la cantidad de ranas normales.
O sea que para los egipcios era muy normal tener ranas y las tenían como Dios. Veían en las ranas algo como que participaba en los dos mundos, en el agua y en la tierra. O sea, para ellos era, hermano, como un ser divino que podía estar en dos mundos a la vez. Y ese dios rana se llamaba la diosa Heket. Se escribe H-E-K-E-T, diosa Heket. Esta diosa, hermano, estaba de la siguiente manera, mírela usted. La diosa tenía cuerpo humano, amén, pero cabeza de rana. Damos la gloria a Dios, amén. En el antiguo Egipto, la diosa Heket fue una de las primeras deidades. Mírela ahí. Esta es la diosa Heket. Se puede encontrar en varios papiros, se puede encontrar en varios temas de los egipcios, esta diosa Heket, o sea, la adoraban. Esta diosa tenía cabeza de rana y fue de las primeras y de las más importantes deidades que tenía Egipto. Qué interesante que Dios, hermano, pudiendo mandar como juicio sobre Egipto, hermano, cosas terribles, pudiendo mandar, hermano, seres extraordinarios, utiliza en sus juicios moderados cosas naturales. Pero lo curioso y lo tremendo de esto es que Dios utilizó para juicio de Egipto sus propios dioses, lo que ellos consideraban dioses. Yo no sé qué consideres tú como Dios, aparte del Señor. Si tú consideras como Dios el dinero, si tú consideras como Dios, hermano, el sexo, si tú consideras como Dios, no sé qué cosa la consideres, Dios mismo cuando te lo quite lo puede utilizar como juicio para tu vida. Y esta diosa con cabeza de rana tenía para ellos el símbolo de la fertilidad, escucha ahí, de la abundancia, también como la diosa de la concepción y del nacimiento de los hijos. Decían los egipcios que esta diosa estaba presente, escuche esto, estaba presente durante el nacimiento de los reyes de Egipto. O sea, cuando nacía un nuevo rey en Egipto, ellos decían que la diosa Heket, que la rana estaba ahí. Cuando nacían los niños egipcios, hermano, traían ranas y se las ponían en las narices a las madres que estaban dando a luz, porque decían que de ella brotaba aliento de vida. Esta diosa, hermano, tenía como algo principal para ellos que, como era rana, surgía del agua, que era primordial para la vida. Pero vea cómo empezó el Señor. El juicio comenzó por su primer Dios, el agua, el río Nilo. Ahora comienza el azote con las ranas, a las cuales ellos adoraban. Esta diosa y las ranas en general, cuando ellos veían una rana, entienda esto, cuando ellos veían una rana, ellos veían a una diosa. ¿Símbolo de qué? De la fertilidad, de la prosperidad y de la abundancia. Símbolo de la concepción y del nacimiento. Diosa de las embarazadas, la que hace respirar la vida en el recién nacido. ¿Quién es el que hace quién es el que da el soplo de vida? Ay, hermano, qué tremendo esta gente en Egipto. También consideraban que esta diosa ayudaba a los difuntos en la reencarnación. No olviden que los egipcios
creían en la reencarnación. Nosotros sabemos que la reencarnación no existe. Establecido está que el hombre muera una sola vez y después de eso el juicio. Nadie vuelve a renacer. Nadie vuelve a reencarnar en otro cuerpo. Pero ellos creían que esta diosa, la rana, ayudaba al difunto para volver a reencarnar. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Ahora, esta diosa egipcia, la de la rana, ¿cómo se llama? Heket. Hoy día sigue siendo venerada. Usted dirá, pero yo no me he dado cuenta. Sí, sigue siendo venerada. Por ejemplo, en diferentes filosofías como el Feng Shui. En el Feng Shui, que es esa cuestión de atraer la buena suerte, todo esto, se encuentra una rana que es la rana de 3 patas. Según el Feng Shui, es la que ayuda a conseguir la abundancia y la prosperidad. También, hermano, como en Egipto, adoran la diosa Heket. Y hay muchas casas y hogares donde tienen la rana. Usted se da cuenta que en diferentes lugares venden ranas metálicas, ranas de bronce. Llega usted a diferentes casas y ahí hay ranas. Esa es la diosa Heket. Y la diosa Heket también tenía un efecto en el pensamiento religioso de los egipcios, y era que tenía un instinto de fertilidad, pero escuche esto, hacia la tendencia sexual. De tal manera que ellos veían que Heket los animaba y los fortalecía, entienda esto, como algo afrodisíaco. Producía en ellos un vigor sexual desenfrenado, en el cual, hermano, tenían relaciones sexuales y no les importaba si los hijos veían a sus padres teniendo relaciones sexuales, porque ellos consideraban que eso era parte de esa diosa. Y tenían relaciones sexuales con cualquier otra persona, sin importar si fueran sus propios hijos. O sea, esta diosa Heket, hermano, tiene un poder demoníaco tremendo. Y esta era la diosa, o una de las diosas de los dioses de Egipto. Y el Señor dijo, bueno, si tanto adora a la rana, voy a tomar sus propias ranas para juicio, para que escarmienten, para que vean que el soplo de la vida lo doy yo, para que entiendan que el que se encarga de la vida y de la prosperidad soy yo, para que entiendan que yo soy el único Dios real y verdadero. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Oiga, hermano amado, y le ha dicho a Aarón que extienda su mano en el versículo 6 sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Por eso le digo, hermano, tuvieron que haber sido en muchísima cantidad, más de la que ellos sabían, porque cuando el río bajaba, las ranas salían. Es más, había un dicho en Egipto que decía más que 100,000 ranas. Para ellos ese dicho de más que 100,000 ranas significaba muchísimas ranas. Entonces, si ellos tenían ese dicho y el Señor los invadió con ranas, fueron más de 100,000. Ahí sí es cierto. Fueron millones de pronto, o miles de ranas. Y dice en el versículo 7, Faraón rodeado, no se le olvide que Faraón siempre estaba rodeado de los sabios y los hechiceros. ¿Sabios en qué? Usted ya lo sabe. ¿Sabios en qué? En magia negra. Y hechiceros que participaban de todo lo que los sabios le decían. Hoy, lamentablemente, lo repito, o no sé si lamentablemente, más bien abramos los ojos. Las casas de gobierno en los países, no digo en todos, pero en la mayoría de los países, hermano, están los sabios y hechiceros de brujería. Por eso hay maldición en las naciones, porque se está, hermano,
Amado hermano, están dirigiendo nuestras naciones hombres que le sirven a las tinieblas. Hombres que tienen a dioses ajenos delante de nuestro Dios. ¿Lo podemos evitar? No. Pero lo que podemos evitar es ser partícipe de esas inmundicias. Nosotros tenemos que reconocer quién es Dios, amarlo y obedecerlo en toda su palabra. Y dice, hermano, en el versículo 7 que los hechiceros hicieron lo mismo. Esto es algo absurdo. O sea, mira hasta dónde llega la maldad. A veces la maldad llega a velar a las personas, llega a poner unos velos tan grandes que comienzan a cometer errores tras errores. O sea, el Señor ha invadido la tierra de Egipto, pero los hechiceros, para igualarse con el Señor, imitaron el milagro y dice que hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. O sea, ¿qué lograron hacer los hechiceros? Traer más ranas. Y ahora aquí vemos algo interesante en ese versículo. Fue que tuvieron un poder demoníaco para hacer venir ranas. O sea, aparte de que ya estaba invadida la nación, estos hechiceros trajeron más maldición. Cuando una persona tiene maldición y acude al brujo, acude al hechicero, acude a los riegos, acude a los amuletos, a las artes ocultas, lo único que va a hacer es traer más maldición. ¿Cómo se le ocurre a usted pensar que alguien, ¿cierto?, se le ocurre comprar algo para la buena suerte cuando le está yendo mal? Lo que va a traer es más maldición. El brujo, el hechicero, trae más maldición a la vida. ¿Y qué hicieron estos hombres? Trajeron más ranas. Trajeron más ranas. ¿Cuántos dicen amén? Oiga, hermano, y esas ranas, hermano amado, invadieron todo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué invadieron? Léalo en el versículo 3, lo que el Señor dijo. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos y de tus pueblos y de tu pueblo. En todas las casas de Egipto se metieron las ranas. Y no eran poquitas, se metieron las ranas invadiendo. ¿Y qué más hacían? Se metieron en los hornos donde cocinaban. ¿Y se metieron en dónde? En las artesas. O sea, aparte de que las calles, aparte de que el campo, el desierto estaba lleno de ranas, las casas estaban invadidas de ranas sobre las camas. Hermano, esta gente comenzó a experimentar con las ranas un juicio terrible. ¿Cuántos dicen amén? Comenzaron a experimentar que su diosa no era tan diosa, que era incómoda, que infectaba, que asustaba, que incomodaba. O sea, la misma diosa que ellos tenían supuestamente, Dios les hizo ver que no era ninguna diosa y que sí incomodaba. Por eso yo le dije al principio, hermano, cuando Dios te quiere quitar algo, te incomoda. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Versículo 8. Entonces Faraón llamó ¿a quién? A Moisés y Aarón, y les dijo: orad a Jehová
para que quite las ranas de mí y de mi pueblo. Oiga, llamó Faraón a Moisés y a Aarón, porque él se dio cuenta que esas ranas no se iban. Se dio cuenta que eran una plaga. Y le digo, oren a Dios. Aquí hay algo importante. Faraón, hermano, está reconociendo que Moisés y Aarón sí están enviados por un Dios. Es un momentico como de lucidez que tiene Faraón de pronto por la situación. Dice, oren a Dios, oren a Jehová para que me quite las ranas de mí y de mi pueblo. Reconoció que el que le había mandado las ranas era el verdadero Dios. Qué bueno cuando nosotros podemos reconocer esto. Esto viene de Dios. Y a veces lo que viene de Dios, hermano, no nos agrada mucho, pero si viene de Dios es para que reconozcamos que Él es el soberano y que Él es santo. No toda la vida va a ser sí. No toda la vida va a ser, hermano, tanto amor. Hay momentos en que el Señor te va a hacer correctivos, pero ¿cuál va a ser tu actitud en el momento que Él lo hace? Y dejaré ir a tu pueblo, mire lo que dice, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Moisés recibe de Faraón una promesa, que si ora a Dios y Dios le quita las ranas, ahí sí va a dejar libre al pueblo. ¿Cuántas veces nosotros, cuántas veces la gente hace ese tipo de votos con el Señor? Señor, si tú me quitas esto, si tú me haces esto, si tú me sanas, si tú me das este negocio, si tú me das aquello, yo voy a hacer esto o voy a hacer aquello. Y cuando llega el momento, no lo cumple. Nosotros también podemos ver en Faraón parte del carácter del humano. Faraón le dijo, órele a Dios. Le dijo a Moisés, órele a Dios. Que si me quitan, en el momento que me quiten las ranas, yo accedo a que salgan a adorarlo. Yo creo que ahí Moisés dijo, wow, bueno, al fin, eso no fue tan difícil. Fueron dos situaciones, ¿cierto? Y ya. Santo es el Señor. Versículo 9, entonces Moisés, manteniendo la conversación con Faraón, le dice, dígname indicarme cuándo debo orar por ti. O sea, pocas palabras le dijo Moisés, le dijo, bueno, tú quieres que te quite las ranas, orando a Dios, que el Señor te quite las ranas, te están incomodando, tú dices que vas a dejar ir al pueblo, pero dime, ¿cuándo quieres que suceda eso? ¿Cuándo quieres que te quite esas ranas? Yo no sé cuándo Dios te ha dicho eso también a ti. Dime cuándo quieres que te quite la maldición. ¿Cuándo quieres que te quite esa ruina? ¿Cuándo quieres que te quite esa amargura? ¿Cuándo quieres que te sane tu cuerpo? ¿Cuándo quieres? Ahora, si es algo que a nosotros nos está atacando y nos está quitando, ¿cuál sería su respuesta? Por favor, quítemela ya. Quíteme ya este dolor, quíteme ya esta enfermedad, quíteme ya esta lepra, quíteme ya esta plaga. Pero la respuesta de Faraón es algo rara. Léala conmigo. ¿Faraón está contento con las ranas? No, porque llamó a Moisés para que las quite. Le dice, déjame ir, quítame las ranas y dejaré ir al pueblo. Y Moisés le dice, ¿cuándo quieres que ore para que se te vayan las ranas? Y miren lo que responde. ¿Cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti, de tus casas, y que solamente queden en el río? Versículo 10. Y Faraón dijo, ¿mañana? ¿Mañana? ¿Por qué no dijo ahora? ¿Por qué no dijo ya?
¿Será que dentro de Faraón producía cierto placer las ranas? ¿Era su diosa de la fertilidad? Era el estímulo de fertilidad y sexualidad. Para Faraón era su diosa. Le estaba incomodando. Escuche, por favor. Le estaba incomodando la rana. Pero de pronto será que aunque le incomodaba, ¿le gustaba? ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántas veces el ser humano es así? Yo sé que esto me está haciendo daño, lo tengo que dejar, no estoy agradando a Dios, me está haciendo daño, pero me agrada, mejor lo dejo mañana. El último, hoy me voy a fumar el último cigarrillo, hoy, y mañana, bueno, mañana, desde mañana empiezo a orar, desde mañana empiezo a ayunar, desde mañana boto las revistas, desde mañana rompo esto, desde mañana saco el ídolo, desde mañana, ¿por qué no hoy? Porque dentro de sí, aunque sabe que le hace daño, le gusta. Y me parece tremendo pensar esto. Faraón, viendo su país lleno de ranas, las casas de sus siervos llenos de ranas, viendo toda una asquerosidad lleno de ranas, sabe que se tienen que ir las ranas, pero quiere una noche más. Quiere una noche más. ¿Cuántas cosas en tu vida, o qué cosas en tu vida has tenido que sacar ya? Ya has dicho mañana, otro ratico, otro poquito. Mañana, Señor. Nosotros tenemos que ser, hermano, no sé si hay alguien aquí conmigo, radicales. Al pecado se le dice no más. Hasta acá fue, en el nombre de Yeshua, hasta aquí fue, no más. No más. Así me duela. Y así sienta que me gusta un poquito, pero yo prefiero es agradar a Dios y obedecer a Dios, no más. Entonces usted acaba esa relación de idolatría, usted acaba esa relación de fornicación, usted acaba esa relación de materialismo, usted acaba esa relación que lo está destruyendo. ¿Cuándo? Mañana. No, hoy, ya. ¿Cierto que es difícil comprender la respuesta a Faraón? O sea, él no razonó, él no tuvo el raciocinio para asimilar que lo que estaba sucediendo con las ranas era verdaderamente muy grave. Él vio que era grave, pero otra nochecita más con mis ranas. ¿Cuántas nochecitas más quieres con tus ranas? ¿Cuántas? ¿Cómo se llama tu rana? ¿Cómo se llama tu rana? Santo es el Señor. Yo no sé si hay alguien que le dé el aplauso al Cristo. Al Cristo de poder. Y él dijo, mañana empiezo a orar. ¿No? La próxima tanda de bautizos, en esas. Ve que el bautizo es un ejemplo claro. Oiga, hermano, señor, doña, don, venga, bautícese. Ay, no, porque eso es un paso muy, o sea, no quiere dejar que la rana, o sea, no se bautiza porque no quiere dejar las ranas. Uy, yo no sé, hermano, pero yo creo que ya estoy sacado de la prédica hoy. ¿Cierto? ¿Qué más podemos decir al respecto? O sea, ¿qué más le podemos decir a esto?
Mañana. Ya. Una gotera en la cabeza. ¿Cuándo la arregla? Versículo 10. Y él dijo mañana. Oiga, y Moisés no se puso a preguntar, ¿y por qué mañana? Y Moisés le dijo, se hará conforme a tu palabra. Listo, mañana. Que Dios te diga hacia ti, bueno, listo, mañana. Mañana. ¿Y tú qué sabes de mañana? ¿Tú qué sabes si mañana llega tu vida? ¿Hasta cuándo? Se hará conforme a tu palabra para que conozcas y resáltelo, que no hay Dios como Jehová, nuestro Dios. O sea, en pocas palabras le está diciendo, mañana te quitaré las ranas, porque el Señor tiene poder sobre tu diosa, y no hay otro Dios sino ese. A su nombre. Es tu Dios, no es nada. Tu Dios es basura. Todo el mundo tiene que saber que hay un Dios. Versículo 11 sigue hablando Moisés y le dice, y las ranas se irán de ti, de tus casas, de tus siervos, de tu pueblo, y solamente quedarán ¿en dónde? En donde deben estar, en el río. ¿Pero por qué se iban las ranas? Porque Dios las sacaba. Faraón no pudo. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón. Oiga, tan hermoso el Señor, ¿cierto? Y clamó Moisés a Jehová. ¿Qué hizo Moisés? Oiga, ¿por qué nosotros no podemos reconocer? ¿Por qué no entendemos el poder que tiene la oración? El Señor nos dice, ore sin cesar, ore con fe. Busque al Padre en el secreto, ore. Moisés comenzó a comprender en esta plaga el poder de la oración. Sale de Moisés, sale de Faraón, sale Moisés de Faraón, ¿y qué hace? Clamó a Dios. Digo, bueno, Señor, te pido, Padre, que mañana, como pactamos con Faraón, le quite las ranas que tú le mandaste. Versículo 13. E hizo Dios conforme a la palabra de Moisés. Es decir, Dios escuchó la oración de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés estaba pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Moisés no estaba pidiendo algo diferente, Moisés estaba pidiendo algo conforme a la voluntad de Dios. Dios había delegado un poder a Moisés y Dios lo estaba respaldando. A veces nosotros oramos por cosas y pensamos que Dios nos tiene que decir sí, ¿no? A veces Dios va a decir, lo que tú estás pidiendo no está conforme a mi voluntad, entonces. Pero acá Moisés está pidiendo algo conforme y en sintonía con el Dios de poder. Usted tiene que pedirle al Espíritu Santo que le guíe en la oración, que aprenda a pedir conforme al Espíritu. Versículo 13, e hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron ¿qué? Las ranas. ¿Quiénes murieron? Las diosas. Aleluya. Se le murieron las diosas. Y los cortijos y de los campos. Oiga, y el 14, es bien interesante el versículo 14. Y las juntaron a montones. Y apestaba la tierra. La segunda diosa, o sea, de los dioses más importantes, esa. ¿Y qué les tocó hacer? Coger una escoba y barrer a sus diosas. Y aparte de eso, olían a podrido. ¿Cuántas cosas hay en nuestras vidas que están podridas? Y hay que sacarlas, que barrerlas, sacarlas, botarlas a la basura. Esas conversaciones,
esas relaciones, esos ídolos, esas creencias, esas costumbres. Porque a ti el que te bendice es Dios, nadie más. Estoy diciendo que a ti el que te bendice es únicamente Dios, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Tremendo. Después de que las adoraban tanto, ahora están podridas. Y las juntaron en montones y apestaba la tierra. Qué horrible, ¿cierto? Versículo 15. Y acabamos. Pero viendo Faraón, escucha esto. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, ¿qué? La rana. O sea, que las ranas se fueron. O sea, que Dios se glorificó, que Dios le quitó esa plaga encima. ¿Qué pasó con Faraón? Endureció su corazón. Gente que Dios le hace el milagro y en vez de estar agradecido con Dios, cumplir su voto, hermano, darle la gloria al Señor, endurece su corazón. El Señor obró el milagro, lo sanó y no volvió. El Señor lo prosperó, no volvió. Señor, dame un carro, Padre, dame un carro y así puedo yo trasladar a los hermanos a la iglesia, a la pastora, al pastor cuando necesiten. Señor, dame ese carro, Padre, para ponerlo a disposición de la obra del ministerio. El Señor le da el carro. Oye, ¿qué pasó con el hermano? No, está lavando el carro y no vino al culto. A veces nosotros, fíjense que aquí todavía no dice, lo vimos la semana pasada, acá no, todavía no dice que el Señor endurecía el corazón de Faraón. Aquí comenzamos a ver el proceso de cómo Faraón, en su libre albedrío, endurece su corazón. Pero lo que no sabe es que el Señor ya empezó otro pasito atrás en su gracia común. Usted no deje, hermano, que se le endurezca su corazón cuando Dios ya le respondió su oración. No permita. Hermano, como pastor uno tiene muchos testimonios de cómo la gente mientras está enferma no sale de los cultos. De cómo la gente mientras no tiene trabajo, mientras no tiene ni 5 centavos, no sale de los cultos. Y apenas Dios los bendice, Señor, dice la mujer esa, ay Señor, soy soltera, Padre, tráeme un siervo tuyo, Señor. Mientras estaba soltera ahí clamando, hermano, 1 año, 2 años, ayunos, cultos, todo. Y llegó su siervo y se fueron, los 2 días más volvieron, hermano. ¿Cómo estará ese hogar? A su nombre. Entonces, cuando el Señor le quite una plaga, cuando el Señor le quite algo, manténgase en Él y cumpla el voto que usted le haya hecho. Faraón no quiso y dice que endureció su corazón y no los escuchó. Cuando se refiere, no los escuchó, ¿a quién? A Aarón y a Moisés, como Jehová lo había dicho. O sea, ¿qué había dicho el Señor? Faraón no los va a escuchar. Pero mire cómo es Dios. Él sabía que Faraón iba a escuchar o que no iba a escuchar, que no iba a escuchar. Pero cómo es Dios, comenzó a obrar de una y otra manera para que nosotros viéramos, para que Moisés y Aarón vieran que fue Faraón el que decidió su derrota. Hubiera sido fácil decirle a Moisés, decirle: ve y saca a mi pueblo que yo voy a destruir a Faraón esta noche, porque él nunca va a dejar salir a Israel. No, no hizo eso. Él sabía, pero permite que sucedan las cosas para mostrar
mostrar que siempre ha dejado libre albedrío en el ser humano. Él lo sabe. Saque las ranas hoy. Saque las ranas. Allá en Apocalipsis dice que en los últimos tiempos habrá un demonio que soltará 3 ranas. Esos son los demonios ¿de qué? De sexualidad, de inmundicia. O sea, ya uno comienza a entender. Cuando ya vayamos a Apocalipsis, usted comienza a decir, oiga, las ranas. Y las ranas se están moviendo hoy en día. Nuestros hogares libres de ranas. Esa es la segunda plaga que el Señor hoy nos permite entender para su honra y para su gloria. Vamos a ponernos de pie en esta noche y vamos a orarle al Señor, hermano, y darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Señor, te damos las gracias en esta noche. Santo y precioso eres, Señor. Eres glorioso, Señor, eres santo, Padre. Oh, bendito Dios, Señor. Qué grande es tu misericordia, Señor. Faraón no lo quiso entender, Señor. Padre, pero hoy colocamos nuestro corazón delante de ti. Y te pedimos, Señor, que quites toda dureza de nuestro corazón, toda soberbia, toda rebeldía, Señor. Señor, que nos sometamos a ti, comprendamos que tú eres el único Dios real y verdadero.